Hola, buenas. Soy Antonio Gómez y lo primero que voy a hacer es agradecerle a las entidades organizadoras, así como a José Manuel, que me hayan invitado a participar en esta charla, a la que le he denominado Relatividad de la abuela, porque Einstein decía que no conoces algo a menos que no seas capaz de comentárselo a tu abuela y enseñárselo a tu abuela. Con lo cual yo intentaré hacer una charla lo más asequible posible, pero para una abuela con paciencia, con un poquito de paciencia. Aunque siempre puede optar por el consejo que le da aquí Richard Feynman, que fue uno de los físicos más admirados y queridos del siglo pasado, que comentaba que todo el que va a una conferencia científica sabe que no lo va a entender, pero siempre tiene la esperanza de que el conferenciante tenga una corbata colorida y bonita que pueda mirar. Comenzando, nos situamos y nos ubicamos comentando que Einstein tenía en su despacho las fotos de Newton, mecánica clásica, de Maxwell y de Faraday, electromagnetismo. Él era un admirador de Maxwell y consideraba que sus trabajos eran los mejores desde la época de Newton. Los cambios radicales que produce la relatividad son los siguientes. El espacio y el tiempo, que habían sido independientes, pues ahora se unifican. Y pasamos de 3 a 4 coordenadas, un espacio de 4 coordenadas. La equiparación entre la energía y la materia. La energía pasa en materia gracias al bosón de Higgs, que hace poco se ha descubierto, y la materia energía, pues como en la bomba atómica o las centrales nucleares. Cambia radicalmente el concepto de simultaneidad, así como de pasado, presente y futuro, con lo cual toca de lleno a lo que es la física. La física, que en principio es una ciencia que pretende explicar con pocas leyes todos los fenómenos de la naturaleza. Una ley es una expresión matemática, pocas leyes para explicarlo todo. Aquí tenemos las 3 grandes ramas de la física clásica, aplicable a la vida cotidiana, la relatividad, aplicable a gran escala y a velocidades comparables a las de la luz, hace siempre un análisis local, es decir, todo es relativo al observador, y la mecánica cuántica, la tercera pata, que se aplica a pequeña escala atómica, en la que hace un uso extensivo del azar, donde el observador participa siempre en el experimento y el análisis hace siempre un análisis global, no local. Comenzando con la mecánica clásica, pues aquí tenemos las 3 leyes que explican los fenómenos de la mecánica, los cuales se apoyan en observadores que, como tenemos aquí, el observador O', que es un chaval que va en un monopatín, y el observador O, que mira al que va en el monopatín, pero que se encuentra en reposo. Ambos sistemas, ambos observadores, hacen sus observaciones, sus mediciones y obtienen sus leyes. De forma que el O' ve la pelota subir y bajar en la vertical y obtiene su ley, que es fuerza igual a masa por gravedad, por la aceleración de la gravedad. Pero es que el del sistema O, que ve una parábola totalmente distinta a la vertical, hace su observación, hace su medición y lleva a la misma conclusión, fuerza igual a masa por m por g. Lo que quiere decir que ambos sistemas llegan a las mismas leyes y gracias a las transformaciones de Galileo somos capaces de pasar de las observaciones o las mediciones realizadas por O a las de O' y viceversa, sin que las leyes cambien, sin modificar las leyes que ambos han obtenido. Los dos están de acuerdo con las observaciones. Pasamos un poquito más en detalle y de puntilla sobre esto a las 4 ecuaciones de Maxwell, las cuales Einstein admiraba. Las ecuaciones de Maxwell son las que nos explican los fenómenos del electromagnetismo, es decir, aquellos en los que participan cargas eléctricas e imanes. Las ecuaciones de Maxwell en el vacío son estas,
Y sabiendo nosotros que la ecuación de una onda, de cualquier onda, es de esta forma, podemos llegar fácilmente a obtener las dos expresiones de las ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico E y el campo magnético B, porque las ecuaciones de Maxwell pretenden explicar esto en base a estos dos campos, de esta forma. Con lo cual, percatamos que son exactamente las ecuaciones de una onda cuya velocidad de propagación es la que viene ahí, c igual a 1 partido por raíz, etcétera. Lo cual quiere decir que la onda tiene un valor fijo de la velocidad de la luz y que el campo eléctrico y el campo magnético son ambos campos perpendiculares y a su vez perpendicular a la dirección de propagación de la onda, siendo el campo eléctrico siempre mucho mayor que el campo magnético porque es igual a B por C como aparece en esa fórmula. Entonces, nos damos cuenta que las expresiones de la mecánica clásica, me había pasado a comentarlo, eran invariantes ante las transformaciones de Galileo, pero las transformaciones de Galileo ya no hacían que fueran invariantes las ecuaciones de Maxwell. Es decir, si nosotros hacíamos mediciones en dos observadores y aplicábamos las transformaciones de Galileo, nos salían leyes distintas. Eso no era coherente. Sin embargo, Lorentz consiguió unas transformaciones que sí hacían invariantes a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿el objetivo ahora cuál es? El objetivo es ver cuál es el movimiento de la Tierra respecto al éter, que se supone que es algo que está en reposo absoluto, y vamos a ver el movimiento relativo de la Tierra respecto a este ente que está en reposo absoluto, porque vamos a tener dos brazos. Este brazo va a estar en dirección al movimiento de la Tierra y este brazo va a estar en dirección perpendicular. De forma que cuando miramos nosotros en el experimento tenemos una reacción, o conseguiremos tener una reacción de compensación y sin embargo teníamos una situación uniforme, es decir, no eran deformantes, lo cual quiere decir que la velocidad de los dos brazos, que son de la misma longitud, era la misma. Einstein se dio cuenta de eso, se percató perfectamente de eso y lo tomó como bandera, poniendo que la velocidad de la luz era constante independientemente del movimiento. Hizo sus postulados en la teoría de la relatividad. El primer postulado es que todas las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales, no solamente de la mecánica ni del electromagnetismo, sino de todas, la termodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo postulado fundamental, que es básico si se piensa, es que la velocidad de la luz es independiente del sistema del observador y de la fuente de emisión. La velocidad de la luz, por definición, es esta constante. Y sus dos postulados extienden el postulado de Galileo, de relatividad de Galileo, y el de la obtención de que la velocidad de la luz en las ecuaciones de Maxwell era constante. Con un poquito de paciencia para nuestra abuela, seguimos, y en la relatividad especial lo que tenemos es un estudio de sistemas inerciales siempre, no sistemas no inerciales. Reformula las leyes del movimiento. El espacio y tiempo no son ya absolutos, sino que son relativos, pero no trabajamos con un espacio y tiempo amplio, como veremos en relatividad general, sino que son espacio y tiempo plano, es decir, tres dimensiones por un lado y el tiempo por otra, aunque estén los cuatro juntos. Campos gravitatorios débiles y velocidad con respecto a la luz pequeñas velocidades respecto a la de la luz. Y es totalmente compatible con el electromagnetismo, porque la relatividad especial también es invariante ante las transformaciones de Lorentz. Sus consecuencias, que son las consecuencias más interesantes. Nosotros pasamos del punto de vista de siempre, de punto a suceso, es decir, punto de 3 dimensiones a un suceso de 4 dimensiones. De distancia a intervalo, espacio-tiempo. Propone cómo medir las cosas. Nunca nos hemos parado en pensar cómo se mide el tiempo. El tiempo es medir dos eventos consecutivos. La longitud también define cómo
cómo hemos de medir la longitud propia de un sistema, cómo hemos de medir el tiempo propio de un sistema, porque cada observador ve un tiempo y un espacio dependiendo de su situación y su velocidad. La velocidad de la luz siempre va a ser la máxima de cualquier proceso, cualquier fenómeno y cualquier objeto, no solamente de una velocidad de una estrella, no, sino de cualquier proceso, cualquier fenómeno, cualquier objeto. La onda gravitacional no va a poder ir ni más lenta ni a una velocidad mayor a la de la luz. La dilatación del tiempo, como ha dicho José Manuel, la contracción del espacio y la equivalencia exacta entre masa y energía. Un poquito en detalle, nosotros conjugando lo que son los eventos, pasamos de punto a evento, entonces lo logramos representar en estas representaciones llamadas de Minkowski, en el que en el eje X, en lugar de las 3 dimensiones, ponemos solo una, la X, en el eje de abscisa, perdón, la X, y en el eje de ordenada, el tiempo, pues vemos que un evento pues es un punto ahí, y que la diagonal amarilla siempre es la velocidad de la luz, el camino que sigue la luz, siempre sigue ese. Y el espacio-tiempo relativo quiere decir que cuando nosotros nos movemos a una determinada velocidad comparable a la de la luz, como es aquí, velocidad 0,6c, nuestros sistemas de referencia se angulan, ya no son perpendiculares entre sí. Y entonces el mismo punto que antes tenía 0,8 y 1,2, ahora en mi sistema de referencia cambia, por eso es relativo, yo mido otro espacio y otro tiempo distinto que la persona que se encuentra en reposo. Esto se explica o lo explica muy bien, aquí nosotros, Hendry, que es Lorentz, se mueve a 0,4c y Einstein está en reposo y emite una luz que es una onda esférica. Y ahora lo vemos como lo hace Hendry. Cuando hace Hendry, pues a Albert le llega de forma distinta. Si nosotros ahora tenemos un sistema de forma que nuestro banderín se pueda subir o bajar dependiendo cuando le llegue una luz, pues ya veremos cómo se visualizan estas situaciones y la simultaneidad de los sucesos. Einstein emite una de luz, primero llega al banderín izquierdo de Hendry, después sus dos banderines, porque son simultáneos sus sucesos, y después el otro. Y cuando lo vemos, el de Hendry es al contrario. Su simultaneidad es distinta, cada uno ve sucesos simultáneos de forma distinta. Y es evidente y coherente. ¿Esto qué quiere decir? La simultaneidad en el espacio de Minkowski, lo que hemos puesto antes aquí, nosotros esos dos puntos, esos dos eventos tienen un mismo tiempo T1. Pero en mi espacio, en mi sistema de referencia en movimiento ya no tienen T1, cada uno tiene su tiempo distinto. Luego, cuando en mi sistema de referencia en reposo los dos eventos son simultáneos, cuando yo me muevo a una velocidad razonablemente alta comparable con la de la luz, ya no son simultáneos, ya son relativos. Lo mismo con el tiempo igual, yo mido el tiempo de forma distinta cuando estoy moviéndome que cuando estoy en reposo, porque mi haz de luz, aquí tenemos dos cucos que en realidad lo que hace que es dos espejos que van moviéndose el fotón arriba y abajo, que hacen como relojes, pues Hendry, su reloj se mueve más despacio, y se mueve más despacio porque en realidad su reloj recorre más espacio, se mueve, entonces su tiempo se dilata. Esto es la dilatación del tiempo. Como yo veo que el tiempo de la persona o del ente que se está moviendo es mayor, se dilata. Pero para Henry es el mismo. Es el mismo, evidentemente. El observador... la relatividad no quiere decir que las cosas ocurran al antojo de cada observador, no. Si una estrella explota, explota. Lo que pasa es que yo veo que explota de aquí a medio minuto y tú ves que explota de aquí a 3 siglos. Pero la causalidad es exacta, la relatividad es causal. O sea, la pelota no se mueve si yo no le doy ante una patada. Yo veré que le estoy dando la patada y luego se mueve en 2 segundos y tú lo verás en 3 minutos. Pero el hecho cierto es que los dos vemos que la pelota se mueve. Con esto llegamos a la paradoja de los gemelos. Suponemos que hay dos hermanos gemelos, uno de ellos se sube en un cohete y el otro lo espera en la Tierra. Bueno, pues la referencia de Minkowski que tenemos aquí es la siguiente. ¿Cómo ve el gemelo de la Tierra al que se está moviendo
Salen los dos en el año 2007 y vuelve el gemelo, el gemelo en movimiento es este. Se supone que para el gemelo que va en movimiento, él vuelve en el año 2011. Pues el que está en la Tierra lo ve en el 2015. Y cuando vuelve, el pobre que se ha quedado en la Tierra, pues mucho más viejo que el que se fue. Y es así, eso es cierto. Eso si lográramos movernos a la velocidad de la luz. Esto no es muy explicativo, pero esto lo que quiere decir es que la longitud también se contrae. Nosotros si tenemos esta barra que se mueve, como estáis viendo, se mueve en el eje del sistema de movimiento. Mi sistema de movimiento es este. Bueno, pues esto está en reposo, porque pasa el tiempo y no se mueve. Va subiendo y no se mueve. Bueno, por lo que quiere señalar esto, que luego lo veremos mejor en un vídeo, es que yo, que estoy en reposo respecto de mi regla, la veo que mide 1, y tú, que estás viéndome en movimiento a mí, la ves más pequeña. Y la ves más pequeña con esta relación. Incremento de L igual a incremento de L' partido por gamma. Gamma siempre es mayor que 1. No sé por qué, no sé. Ahora. Esto está muy bien. Vemos cómo representamos en un espacio, en lugar de tridimensional, plano y el tiempo. El tiempo va subiendo hacia arriba. Este no se mueve. Bueno, pues el plano va subiendo hacia arriba, el tiempo va subiendo, y vemos cómo nosotros en el X igual a 0, porque este no se mueve, ese es el tiempo igual a 0 y sigue hacia arriba. Ahora combinamos el movimiento de Henry con el movimiento estacionario de Albert. Y vemos cómo se combinan estas dos figuras. En el esquema espacio-tiempo, espacio plano de 2 dimensiones y el tiempo hacia arriba. Entonces, podemos comprobar, y ahora veremos cómo se doblan los ejes. Este es el X0, pero sin embargo, para el de movimiento, el X'0 es así. Y cuando lo veo de referencia, el de movimiento, el que se dobla es el que está estacionario. Lo mismo pasa con el cono de luz. Eso es muy interesante. Nosotros ahora subimos en el tiempo y Albert emite un rayo de luz, que es un cono, porque va subiendo, y vemos cómo van sucediendo los elementos simultáneos en el cono de luz. Él ve sus 2 puntos simultáneos, pero antes vio uno de Henry y después el otro. Y ahora aquí lo vemos cómo él lo va visualizando. Primero ve el evento, la bandera del lado izquierdo del Henry, luego sus 2, que son simultáneos, y luego el del lado derecho. Y ahora lo vamos a ver cómo lo ve Henry en su punto de vista. Pero, claro, ¿cómo lo tenemos que ver? Pues Henry se mueve en... ¿Veis? Está simultáneo. Henry ahora se mueve de forma oblicua. Y vamos visualizando cómo va viendo desde su punto de vista la simultaneidad de los sucesos. Primero ve el de Einstein, el de Albert, luego sus 2 simultáneos y luego el siguiente, el otro suyo. Pero lo mismo con la regla que no se supe explicarlo bien, pues pasa lo mismo. Cuando yo estoy en reposo, el que está en movimiento ve mi regla más pequeña. Lo mismo que le pasa desde el punto de vista de Henry, el que se mueve es Albert en menos 0,8c hacia el sentido contrario. Y incluso somos capaces de calcular la diferencia. El punto de vista de Albert es ese y el punto de vista de Henry es ese. Y ambos ven la regla del que está en reposo más pequeño. Y ahora el tiempo. Vemos cómo el tiempo del que está en movimiento pasa más lento. Por eso se dilata, el reloj va más lento. La figura es extraordinaria, aquí se ve perfectamente cómo nos vamos a ir moviendo hacia arriba en el tiempo y cómo se están moviendo los fotones de espejo a espejo. Espejo a espejo es un segundo, pero dependiendo de quién. Porque el tiempo es distinto. Tiempo visto desde el punto de vista de Albert y este es el tiempo visto desde el punto de vista de Henry. La transformación de Henry Lorentz. Son invariantes.
el E igual a mc cuadrado, que es muy conocido. Eso supone que la masa en movimiento cambia. El concepto de masa no es ya una masa absoluta, sino que depende del movimiento. Masa en reposo, m sub 0, y masa en movimiento, y la energía y la masa están relacionadas. Esperemos que nunca volvamos a ver una bomba atómica. Y ahora continuamos con la desintegración de los muones. Esto es muy, muy interesante cómo se conjugan aquí la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Nosotros los muones vienen de los rayos cósmicos y llegan a la atmósfera. Y entonces el tiempo de vida de un muón es una partícula subatómica, el tiempo de vida es 2,2 nanosegundos, muy pequeño, pero medido en el CER, es decir, en un observador relativamente en reposo respecto al muón, porque su velocidad es pequeña en el CER. Entonces, el tiempo de vida de un observador que está prácticamente en reposo frente al muón es de 2,2 microsegundos. Cuando bajan, el experimento se ve que cuando bajan, medimos con un globo sonda que a 1800 metros hay 568 muones por hora y que nos están llegando a la Tierra 412 muones por hora. Si nosotros aplicamos el tiempo de vida media que tiene un muón, no deberían de llegar más de 27. ¿Y eso por qué? Pues porque el punto de vista de cada uno es distinto. Para mí, desde el laboratorio, desde la Tierra, tengo que multiplicar ese tiempo 2,2 por 189, que es el valor gamma que multiplica el tiempo, porque el muón va a 0,99986 veces la velocidad de la luz. Luego, para él, el que está en reposo, su tiempo de vida media no son 2,2 nanosegundos, sino que son 416 nanosegundos. Y desde el punto de vista del muón es lo contrario. Él no recorre 1800 metros, él recorre tan solo 9,5 metros. En su tiempo de vida medio tan pequeñito, es que yo veo que recorro muy poco espacio. Puesto que es tan bonito y que ya la abuela se nos ha despertado un poco, pues pasamos a la relatividad general, que es mucho más interesante. Las leyes de la física deben ser las mismas en todos los sistemas de referencia. Me da igual que sean inerciales, que no sean inerciales y demás. Y el principio de equivalencia quiere decir que yo no soy capaz de diferenciar si algo está en movimiento, con una aceleración constante, o está en un campo gravitatorio. No soy capaz de decirlo, porque el resultado es el mismo. Entonces, la consecuencia de esto es que el campo gravitatorio curva la geometría espacio-tiempo, y la gravedad no es la gravedad que concebía Newton, porque Newton tampoco no estaba satisfecho con que las fuerzas que había entre los astros para él tenían que ser instantáneas, o sea, a decenas de miles de kilómetros, pues la fuerza que hace el Sol con la Tierra es instantánea. Pues no, aquí todo se reduce a un problema de geometría. Y nosotros nos movemos en la geodésica porque el espacio y tiempo se nos curva. La Tierra recorre su geodésica, la Luna recorre la geodésica, la deformación que provoca en el espacio-tiempo la Tierra. Pero esta, a su vez, recorre la geodésica, recorre el espacio-tiempo conforme lo tiene deformado por el Sol. Entonces, todo es un problema de geometría. Esto ya en serio, estos son tensores muy complicados. Y este tensor del campo magnético, de la ecuación de la ecuación de campo gravitatorio, nos dice cómo se curva la materia, cómo se curva el espacio-tiempo cuando yo coloco una masa suficientemente grande, cómo se curva. Y entonces esto le dice, la materia le dice al espacio cómo se curva, y se lo dice con este tensor. Y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo debe moverse. Con esta ecuación yo soy capaz de, colocando una masa relativamente pequeña dentro de un espacio-tiempo que está muy deformado porque hay otra masa muy grande que lo deforma, le dice cómo te tienes que mover. Y siempre te tienes que mover por una geodésica. Luego la gravedad es un problema solamente geométrico. Como aparece aquí, el primero que descubrió, Schwarzschild, descubrió cuál era el radio de un sistema esférico para que ni la luz pudiera salir de él, con una deformación de espacio-tiempo tan grande de que ni siquiera la luz a su velocidad pudiera salir de él. Y la geodésica, por ejemplo, en una esfera, pues son los arcos estos.
nosotros en el efecto que antes lo ha explicado también José Manuel, tenemos una antena que emite una señal y comprobamos que si no estuviera la materia, o sea, la estrella, pues iría en línea recta. Pero ahora, si tenemos dos fotones que van a hacer el mismo recorrido, pero uno como si hubiera materia y otro como si no hubiera materia, veremos cómo el recorrido es razonablemente distinto. El fotón que pasa por el campo gravitatorio se retrasa, llega después. ¿Por qué? Porque recorre un espacio mayor, recorre un espacio-tiempo mayor. El espacio es mayor y el tiempo se aminora. Y esto se ve mucho mejor aquí. Como teniendo el Sol en medio, esto se comprobó teniendo a Marte y la sonda se colocó en Marte y en medio teníamos al Sol. Y veíamos cómo los haces de la señal pues se retrasaban. Perdón. Bueno, el perihelio lo ha comentado ya José Manuel, cómo se varía el perihelio y cómo la luz también se curva cuando tenemos una masa. La luz va en línea recta si no tenemos nada, el espacio-tiempo si no hay nada es recto. Ahora, pues si hay una masa ya no es recto. Y la luz recorre el mismo recorrido, la misma geodésica, y somos capaces de ver una estrella que actualmente la estuviera tapando el Sol. ¿Por qué? Porque es que sus rayos se curvan. Las lentes gravitacionales, igual, nosotros tenemos un cuásar que está enviando señales, no hay nada por medio, en línea recta. Ahora, si por en medio a alguien se le hubiera ocurrido poner una galaxia con suficiente masa, pues la galaxia lo que nos hace es distorsionar la luz. La luz hace como una lupa, porque nos desvía la luz. Y lo que nosotros recibimos en el telescopio no es solamente un punto, sino son 4 puntos y en medio la galaxia, como veremos ahora aquí. Se deforman esos 4, es el mismo cuásar y la galaxia es la del centro. Ahora también el efecto de precesión geodésica. El eje de giro de un giroscopio pues se curva por movernos en la geodésica debido a la deformación del espacio-tiempo que provoca la Tierra, los satélites. Debería tener un eje de giro y se comprueba que tiene uno distinto. ¿Y eso por qué? Pues porque al seguir una geodésica nos provoca que el eje de giro del giróscopo cambie. Pero también el efecto en el que cuando la Tierra gira arrastra su espacio-tiempo, arrastra el espacio-tiempo y hace que el giróscopo también cambie su eje de giro debido a que el espacio-tiempo se me ha deformado. Entonces, la combinación de ambos efectos la puedo hacer con un mismo giróscopo, la precesión geodésica y el efecto Lense-Turing, pues se hace con un único giróscopo. Entonces tengo la combinación de los dos movimientos, las dos precesiones del giróscopo. Soy capaz de medirlo, la influencia que tiene tanto del arrastre del campo del espacio-tiempo como... Bien, y ahora, si nosotros suponemos que el Sol se desaparece en un momento dado, ¿qué ocurre? Pues las ondas gravitacionales. La onda me llega a la velocidad de la luz, pero yo no siento el efecto inmediatamente, lo siento 8 minutos después, cuando me llega la onda, y ya no sigo dando la vuelta alrededor del Sol, ya sigo en línea recta, porque mi espacio-tiempo ya no se me ha deformado. Pero en la instantaneidad de la fuerza de campo gravitatorio que suponía Newton, aquí se deshace totalmente y con una lógica aplastante. El Sol desaparece, muy bien. Pero sus efectos son inmediatos, no son inmediatos. Lo mismo cuando tenemos dos agujeros negros que se funden. Dos agujeros negros con una cantidad inmensa de masa, toda concentrada y que no deja escapar ni siquiera la luz. Empiezan a girar y tal, y hasta que
produce la anexión de los dos cuerpos negros y provocan un destello y una onda gravitacional. El corrimiento hacia el rojo. Esto es como si cuando escuchamos una ambulancia, cuando la tenemos que viene hacia nosotros la escuchamos con un pitido con una frecuencia mayor, y cuando se va alejando con una frecuencia menor, ¿no? Con la luz es exactamente lo mismo. Cuando tenemos nosotros un emisor de luz que se nos acerca, pues la luz, la onda electromagnética se desplaza hacia el ultravioleta, mientras que cuando se va alejando se desplaza hacia el rojo. Ese punto de luz se nos va acercando, y como vemos que se nos va acercando, pues las ondas tienen una frecuencia mayor por el hecho de venir acercándose. Su velocidad es la misma, la velocidad siempre es c, pero su frecuencia cambia conforme al espectro electromagnético este que conocemos aquí. Todo el espectro electromagnético, su velocidad de propagación en el vacío siempre es c, siempre. Y cuando ya recibimos una señal de un objeto que está estacionario, también se nos va al rojo. ¿Y eso por qué? Pues esto es muy interesante. Pero si no hay movimiento ahí no hay efecto Doppler. Pues esto es consecuencia de que el espacio está en expansión. Entonces, el universo, está en expansión. Entonces, el espacio es cada vez más grande. Nos estamos desplazando cada vez a más velocidad con la distancia. Y eso se ha corroborado de tal forma que si nosotros consideramos el origen del universo, su etapa inicial de inflación, en un punto, en principio, en los multiuniversos, pues en lugar de un punto teníamos miles de puntos, de universos que igual nunca se encuentran, se va expandiendo y nosotros se van formando la materia, se van formando las estrellas, etcétera, 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 y nosotros nos encontramos en esta situación, después de 13.700 millones de años. Pues en esa situación tenemos... perdón, que esto es Einstein, aunque parezca que no. Esto es el mayor error que dijo él que había cometido. En la ecuación esta de campo gravitatorio, la ecuación era inestable. Yo tengo que meter algo ahí porque a mí el espacio me parece que es bastante estacionario. Bueno, pues meto esta gama. Bueno, y él se fue creyendo que había sido su mayor error. Bueno, pero en 1990 y algo se comprobó que ese era el mayor acierto que había tenido, porque es que el espacio se expande o se contrae, no se sabe todavía muy bien, pero no es estacionario puramente. Y de ahí el hecho de necesitar la variable. Exactamente. Pero antes no se tenía tanto conocimiento de eso, no se sabía cuál era la velocidad de los objetos más alejados y demás. Entonces, tenemos estas posibilidades. Pues un universo que a partir de este momento pues se nos agranda, pero luego se nos viene más pequeño, o que se hace más o menos estacionario, aumentando de forma uniforme, o que se hace expansivo. Y yo con esto ya termino con la frase de Richard Feynman. Un universo de átomos y un átomo en el universo. Y para... Muchas gracias. La verdad es que tenemos una suerte increíble de poder disfrutar de una charla tan apasionante como esta. Toda una clase magistral. Muchas gracias por venir. Nos vemos dentro de un mes, ¿vale? El próximo jueves del mes que viene. Y solamente informar también que, además de la charla, os recordamos que tenemos el día 20 sobre el tema de los planetas en el cine. Probablemente a mitad finales de este mes hagamos una observación pública. Estamos en negociación con la Junta de Andalucía, con la
diputado, no, no sé qué, bueno, la gente que lleva el tema de espacios naturales en la Sierra Norte para realizar en el web local una salida abierta al público, ¿vale? Entonces os mantendremos informados sobre todo por la página web de Astronomía Sevilla y de Tiro de Comillas, obviamente. Muchas gracias por venir y bueno.